El café ya estaba frío. Eran las 637. Nolan Gray lo leyó una vez. Entonces, oye, surgió algo. ¿Podemos reprogramar? Sin puntuación, sin disculpas, solo una salida limpia en 10 palabras. No se inmutó. Simplemente bloqueó el teléfono y lo puso boca abajo sobre la mesa como si eso pudiera borrar la parte de él que pensó, por medio segundo, que esta noche podría ser diferente. Al otro lado de la mesa, su hija alineaba sobres de azúcar en pequeños fuertes. Sophie Gray tenía 6 años y era más lista que la mayoría de los adultos con los que Nolan había trabajado. También era la única razón por la que había aceptado ir esta noche. Levantó la vista. No viene, ¿verdad? Nolan asintió. Cambio de planes. Sophie hizo una pausa y luego tiró el fuerte de azúcar con un dedo. Tal vez sea bueno. Él logró sonreír, pero no lo consiguió. El café que los rodeaba era cálido y tranquilo, enclavado en una vieja manzana de Denver, cerca de Fax. Luces amarillas, sillas de madera que crujían. Sinceramente, libros apilados junto a la ventana, casi como adorno. Pero en el rincón más alejado, algo inusual estaba sucediendo. Un pequeño grupo de niños se había reunido cerca del rincón de lectura infantil. Sentados con las piernas cruzadas sobre una alfombra, con los ojos abiertos, las manos quietas, y en el centro, agachada entre un puff y una lámpara rota, una joven contaba una historia. Pero la bruja no desapareció. Simplemente se cambió el nombre y se mudó a la casa de al lado, dijo con voz viva y firme. Los niños estallaron en carcajadas. Sophie giró la cabeza bruscamente, captada por la atención. Lo está contando mal, susurró. ¿Qué quieres decir?, preguntó Nolan. Sophie se deslizó de la silla. En la versión real, la bruja es desterrada. Luego añadió por encima del hombro, pero quizá el suyo sea mejor. La soltó, observándola zigzaguear entre las mesas como si fuera la dueña del lugar. La narradora tendría unos 20 y pocos años. Llevaba un delantal marrón y el pelo recogido de una forma que parecía más práctica que estilizada. Había algo en su voz, no teatral ni fingido, simplemente firme, como si creyera en lo que decía. Sophie se agachó a su lado sin dudarlo. Nolan permaneció sentado, fingiendo revisar sus correos electrónicos, pero en realidad solo escuchaba. El rey, continuó la joven, era muy bueno recordando nombres, pero muy malo recordando sentimientos. Así que la corte contrató a una chica que podía leer libros al revés y sentimientos al revés. Su trabajo era recordarle lo que antes le importaba. Sophie se rió. Fue una risa rápida, descontrolada, el tipo de risa que hacía que Nolan levantara la vista. Hacía meses que no la oía reír así. La narradora le sonrió a Sophie y luego bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Los dos se inclinaron como si fueran las únicas personas que quedaban en el mundo. Y por un instante, Nolan lo sintió. El mismo instante que sientes cuando una canción que nunca has escuchado suena como si hubiera sido escrita para ti. Se levantó y se acercó. La mujer lo miró educada y profesional. ¿Te molesta?, preguntó Nolan. Para nada, respondió ella. Está corrigiendo mi historia sobre dragones. Sophie le tiró de la manga. Papá, ella es Ivy. Está escribiendo una historia sobre un caballero que no sabe montar a caballo. Ivy le tendió la mano. No estoy segura de que sea una historia todavía, solo páginas sueltas. Nolan le estrechó la mano. Fue un apretón de manos normal, pero algo en él no parecía ensayado. Eres buena con los niños, dijo. Solo con los que piensan que los dragones merecen segundas oportunidades. Sophie sonrió. A papá no le gustan los dragones. Dice que alteran la estructura de la trama. Lo dije una vez, 2 veces, corrigió. Ivy rió entre dientes. Bueno, puede que tenga razón. Pero a veces las historias necesitan un poco de desorden. Nolan la miró de nuevo. De verdad. No como una desconocida, no como una cita a ciegas, solo como una persona.
Y de repente, dejó de pensar en la mujer que la había desanimado o en el silencio al que se había acostumbrado. Pensaba en cómo Sophie se había inclinado para escuchar. Como Ivy había hecho una pausa entre palabras para dejar espacio para respirar, no para prestar atención. Fue entonces cuando Sophie lo dijo: «Podemos volver mañana». Nolan arqueó una ceja. «¿Por qué?». Ella dijo: «Hay una segunda parte. La noche conoce a alguien nuevo». Miró a Ivy. Ella no insistió. No dio ninguna pista. Solo esperó como si tuviera todo el tiempo del mundo. Él asintió. «Bien, segunda parte». Al salir, Sophie extendió la mano y le tomó la suya, algo que ya casi no hacía. No dijo nada más hasta que llegaron al coche. Entonces, en voz baja, le contó historias como solía hacerlo su madre. Nolan no respondió, pero sus dedos se apretaron ligeramente alrededor de los de ella. Detrás de ellos, a través de la ventana del café, Ivy volvió a recoger tazas. No sabía sus nombres. No preguntó, pero se giró solo una vez y los vio irse. Y sin saber por qué, sonrió. A la mañana siguiente, el mismo café olía a canela y a aceras mojadas. Nolan no estaba seguro de qué razón le dio a su asistente para despejar su agenda. Solo dijo que involucraba a su hija, y en verdad, lo hacía. Sophie sostenía una servilleta doblada en una mano, en la que dibujó un rey con una corona deslizándose de su cabeza. El texto decía: «El rey que lo olvidó todo». Llegaron temprano. Mentir esta vez. Ivy estaba allí detrás del mostrador, anudándose el delantal con una suave sonrisa. Primero vio a Sophie, luego a Nolan. Sus miradas se cruzaron, no por sorpresa, sino por reconocimiento. El tipo de reconocimiento que no requiere explicación. Sophie se subió al rincón de lectura como si fuera su escenario, agitando la servilleta como un manuscrito. «¿Puedes contar el resto de la historia?», preguntó. Ivy se arrodilló a su lado. «¿Qué parte quieres oír?». «La parte donde el rey empieza a recordar». Ivy hizo una pausa y asintió. Empezó a tejer palabras suavemente que hicieron que las demás mesas se quedaran en silencio. El rey encontró un viejo cuaderno en el ático del palacio. Sus páginas estaban en blanco excepto una. Las historias son como recordamos quiénes somos. Trazó la tinta con los dedos y lentamente, memoria a memoria, empezó a ver el mundo de nuevo a través de la voz de alguien que nunca había dejado de contárselo. Pero la historia nunca llegó a su fin. Una repentina avalancha de nuevos clientes la interrumpió. Los pedidos se alineaban, las máquinas silbaban. Ivy ofreció una mirada de disculpa y se levantó para ayudar. Nolan la observó trabajar, rápida, precisa y amable con cada persona. No titubeó ni se inmutó. Estableció contacto visual, recordó nombres y trajo servilletas extra antes de que la gente las pidiera. Se dio cuenta de que lo importante no era cómo contaba historias. Era cómo las percibía. Sophie, tranquila, se sentó con un crayón y comenzó a dibujar de nuevo. Deslizó el dibujo por la mesa hacia Nolan. Era el dibujo de una chica de pelo largo sosteniendo un libro. Junto a ella había un rey, más alto, tranquilo, con una mano sobre el corazón, el título garabateado debajo: El rey que escucha. Nolan no hizo ningún comentario. Simplemente miró a su hija y luego a Ivy. Por primera vez en años, no sentía la necesidad de terminar la frase de nadie. Quizás, solo quizás, no tenía que escribir el final de esta historia él mismo. Esa noche, cuando Nolan metió a Sophie en la cama, ella levantó la vista y preguntó: «¿Crees que terminará la historia mañana?». Nolan le apartó un mechón de pelo de la frente. Solo había una manera de averiguarlo. Antes de apagar la luz, cogió el teléfono y abrió la agenda. Escribió una nota. Viernes, 8 de la mañana café, turno de Ivy. No te lo pierdas. La cafetería se había vaciado,
Las sillas estaban apiladas, las luces se atenuaron. Ivy limpió la última mesa mientras la máquina de expreso dejaba escapar un último suspiro. Sophie estaba acurrucada en el rincón, dormida profundamente junto a su taza de chocolate vacía, su cuaderno de bocetos doblado como un diario sobre su pecho. Nolan permaneció sentado junto a la ventana, con las manos envueltas en un café con leche a medio terminar. No había planeado quedarse tanto tiempo, pero, por primera vez en meses, no estaba pensando en reuniones, adquisiciones, ni pronósticos, solo en la chica que podía hacer reír a su hija con historias inventadas y el silencio que se sentía cómodo entre ellos. Lo siento, dijo Ivy en voz baja, quitándose el delantal. No quise hacerte esperar. No lo hiciste, respondió Nolan. Simplemente no se iría sin escuchar. Como el rey encuentra sus recuerdos. Ivy sonrió mientras miraba a Sophie, quien murmuró algo en sueños y se dio la vuelta. Esa historia aún no tiene final. La miró. Alguno de ellos lo tiene. Ella se sentó frente a él, sin preguntar. No había ni un atisbo de coqueteo, ni pretensiones, solo una chica cansada con el pelo, la trenza suelta y los ojos que habían aprendido a mostrar más de lo debido. Me recuerda a alguien, dijo a Ivy, señalando a Sophie con la cabeza. Siempre observando, como si el mundo estuviera lleno de pistas si sabes dónde buscar. Nolan dudó un momento y luego preguntó, ¿siempre quisiste ser escritor? Mi madre lo era, respondió. No publicada, solo de las que llenaban cuadernos que nadie leía. Solía decir, las historias son como dejamos migas de pan en la oscuridad. Él guardó silencio. ¿Y entonces qué pasó con ella?, preguntó a Ivy. Un accidente de coche en el último año. Me tomé un tiempo libre de la escuela para averiguarlo y nunca lo entendí del todo. No lo dijo con lástima, solo con la realidad. ¿Y tú?, preguntó, ¿qué te llevó a convertirte en CEO de tecnología? Nolan dejó escapar un suspiro, más bien una risa que no tenía dónde caer. Ya no quería ser invisible. Ivy lo miró. Yo era uno de esos chicos a los que nadie elegía para los equipos. Un día, creé una aplicación básica para compartir notas para mi clase. Los profesores la usaban. Luego el distrito. Luego dejé la universidad. 10 años después, tenía una empresa. Él se encogió de hombros. Esa es la versión corta. Ivy ladeó la cabeza. ¿Y la larga? Él la miró a los ojos. La larga no cabe en una presentación. Hubo una pausa, pero no incómoda. ¿Alguna vez quieres escribir tu historia?, preguntó. Lo intenté, admitió. Cuando era más joven, no podía pasar de la primera página. ¿Por qué no? No creía que nadie quisiera leerla. Ivy se recostó. O tal vez tenías miedo de que alguien lo hiciera. La miró, sorprendido. Su tono no era acusador, solo honesto. Siempre me he preguntado, continuó, si la gente que dejó de contar sus historias simplemente olvidó cómo ser el héroe que llevan dentro. Algo en eso hizo que a Nolan se le cerrara la garganta. Miró a Sophie, su pequeño pecho subiendo y cayendo, tan inconsciente de los fantasmas que aún rondaban sus pensamientos. Creo que olvidé por completo cómo contar la mía, dijo en voz baja. Y Baby lo miró un largo momento, luego metió la mano en su bolso y sacó una servilleta doblada. La deslizó por la mesa. En ella, con tinta azul, había un título garabateado, El rey que esperó demasiado. Creo que esa historia aún tiene algunas páginas en blanco, dijo con suavidad. Nolan no habló. No lo necesitaba. Esa noche, mientras llevaba a Sophie al coche, con la cabeza apoyada en su hombro, murmuró sin abrir los ojos. Si alguien cuenta la historia correcta sobre ti, no lo detengas, papá. La abrochó, cerró la puerta y volvió a mirar la ventana del café donde Ivy estaba, con una mano en el cristal, viéndolos irse. Por primera vez en mucho tiempo,
Nolan Gray no se sentía como un hombre que intentaba ocultarse. Se sentía como un personaje esperando a ser escrito. Cierto. La impresora del café zumbaba suavemente en un rincón, un sonido apenas perceptible por encima del bajo zumbido de jazz que salía de los altavoces. Ivy estaba ocupada recogiendo las mesas mientras Sophie, sin supervisión por un momento, había encontrado la impresora funcionando detrás del mostrador. Pulsó algunas teclas como había visto hacer a su padre. Sacó un archivo del escritorio titulado Rey sin imaginación. Docs y pulsó imprimir. Para cuando Ivy se dio la vuelta, ya era demasiado tarde. A la mañana siguiente, Nolan estaba sentado en el sofá del salón en chándal, con el portátil cerrado a su lado. En su mano tenía la impresión inesperada, pulcramente grapada, escrita a mano por Ivy. Borrador, no para los ojos. No quería leerlo. Se dijo a sí mismo que no lo haría. Pero algo en el silencio de Sophie y la nota que dejó encima, escrita en su pergamino irregular de 6 años, lo deshizo. Quiero saber cómo termina porque creo que trata sobre nosotros. La historia comenzaba en un pequeño reino donde los recuerdos estaban prohibidos. El rey, sabio pero de mirada vacía, había encerrado todos los libros de sueños en la torre y crió a su hija en silencio, creyendo que la protegía. Pero la niña, audaz, curiosa, se colaba en la biblioteca prohibida por la noche, leyendo cuentos en voz alta a la luna. Cuanto más leía Nolan, menos podía respirar. No era solo ficción. Era un espejo. Ivy había escrito sobre un hombre que temía tanto al pasado que prohibía la maravilla, que confundía la protección con el amor, el silencio con la fuerza, y en cada línea, Ivy había dicho la verdad. No su currículum, ni su patrimonio, solo su dolor. Sophie entró en la habitación con un tazón de cereales. Ella se subió a su regazo sin decir palabra, acurrucándose contra él. Él levantó las páginas. ¿Tomaste esto del ordenador de Ivy? Ella asintió lentamente. Solo quería saber qué le pasa a la chica si ayuda al rey a recordar. Nolan se quedó mirando el manuscrito. No sabía la respuesta. Esa tarde, regresó a la cafetería, manuscrito en mano. Pero Ivy no estaba. Otra barista le dijo que había renunciado. Hacía 2 días. Algo sobre los horarios de clases o tal vez el alquiler. No dijo mucho. Nolan se quedó allí un rato más. De vuelta en el coche, Sophie estaba sentada tranquilamente en el asiento trasero, sosteniendo el borrador doblado contra su pecho como un mapa que les había fallado. ¿Volverá?, preguntó. Nolan no respondió. Pero esa noche, después de que Sophie se durmiera, se sentó a la mesa de la cocina bajo la lámpara colgante, hojeando el borrador de nuevo. Al final, con una letra más pequeña, Ivy había añadido una última línea a bolígrafo. Hizo una pausa, porque el héroe aún no ha decidido recordar que lo hace real. Nolan contempló las palabras un buen rato hasta que la tinta se le borró tras los ojos. Luego, lentamente, pasó a una página en blanco y escribió. El rey abrió la puerta de la biblioteca y encontró a la chica esperando, con una historia que una vez había olvidado contar. Miró hacia la ventana oscura. Su reflejo era tenue. La voz de Sophie resonó en su mente, suave y clara. Si alguien cuenta la historia correcta sobre ti, no lo detengas, papá. Todavía era temprano cuando Nolan aparcó frente al campus universitario. Las hojas crujían sobre el asfalto, frágiles e inquietas como el papel, esperando una historia. Esta vez no trajo a Sophie. No sabía en qué se estaba metiendo. Dentro del edificio de servicios estudiantiles, preguntó por Ivy Renae. La recepcionista echó un vistazo a una hoja de cálculo y luego dudó. Había solicitado una suspensión académica la semana pasada. La mujer dijo algo sobre un problema de ayuda financiera. Nolan asintió. La tatuó y regresó a la luz del sol con más peso del que traía al llegar.
Podría haber llamado a alguien, haber usado sus influencias, haber enviado una transferencia. En cambio, se encontró caminando 2 cuadras hasta la cafetería, ahora oscura y silenciosa. Su delantal había desaparecido del gancho detrás del mostrador. El rincón donde les leía a los niños estaba lleno de sillas. Había desaparecido de la historia como un personaje que nunca terminaba su línea. Esa noche, Sophie estaba sentada a la mesa de la cocina coloreando un nuevo conjunto de personajes para su libro de cuentos. Levantó la vista cuando Nolan entró, sosteniendo el manuscrito que Ivy había escrito. Él volvió a mirar la última página. La nota manuscrita de Ivy. La izquierda al final no había cambiado. Hizo una pausa porque el personaje principal aún no había encontrado el coraje para elegir la alegría. Se quedó allí un buen rato hasta que Sophie deslizó algo silenciosamente por la mesa hacia él. Un papel doblado escrito con crayón morado. Era un contrato arriba, en letras mayúsculas. Un acuerdo de historia debajo. Si la señorita Ivy cuenta la mitad de la historia, papá debe contar el resto. Firmado. Sophie Gray. Nolan rió una vez, un sonido apenas audible. Luego se arrodilló junto a su silla. Cree que las historias funcionan así. Sophie lo miró con seriedad. Dijo, tenías miedo de que te contaran mal. Tal vez si lo escriben los dos, no esté mal. Sostuvo el papel un momento más y luego tomó un bolígrafo. De acuerdo, susurró. Veamos cómo es el siguiente capítulo. Aún no sabía por dónde empezar. Pero por primera vez en mucho tiempo, estaba listo para empezar. Y en algún lugar de la ciudad, en una habitación alquilada iluminada por una lámpara parpadeante, Ivy miraba fijamente la pantalla de su portátil. La factura de la matrícula estaba sin abrir a su lado. No la tocó. En cambio, abrió un documento en blanco y escribió 4 palabras. Capítulo 10. Él se quedó. No sabía si lo enviaría o si él lo leería, pero el silencio entre ellos ya no parecía un final. Parecía una página de espera. El problema empezó 3 días después de que Ivy desapareciera del campus. Empezó con una foto borrosa. Los dos en la cafetería semanas antes. Sophie sentada en una mesa cercana. Entre risas. Alguien la subtituló. De chica del café a amante del director ejecutivo. El nuevo amor de un multimillonario provoca un escándalo de becas. Al mediodía, se había vuelto viral. Ivy no vio la publicación al principio. Estaba demasiado ocupada empaquetando sus últimas cosas del apartamento compartido que ya no podía permitirse. Su teléfono vibraba sin parar. Compañeros de clase, de trabajo, incluso su antigua compañera de piso. Algunos curiosos, otros crueles. Nadie le ofreció ayuda. Cuando por fin leyó el titular, se quedó mirando. No los chismes, ni la foto, sino su propio nombre, ahora etiquetado en todos los comentarios. Esa noche, una carta se deslizó bajo su puerta. La Oficina de Ayuda Financiera de la universidad había puesto su beca en revisión, alegando preocupaciones sobre la imagen pública y la representación ética. No le había pedido ayuda a Nolan, y ahora decían que estaba acostándose con alguien para conseguir una oportunidad. Al otro lado de la ciudad, Nolan estaba sentado en su estudio, frente a una cadena de correos electrónicos reenviados por su equipo legal. Sophie entró descalza en la habitación, sosteniendo el contrato arrugado que una vez había dibujado con crayón morado. Lo dejó con cuidado sobre el escritorio. Añadí algo, susurró. Él lo desdobló por debajo de la línea original. Si la señorita Ivy cuenta la mitad de la historia, papá debe contar el resto. Sophie había escrito, y a quienes cuentan historias con amabilidad se les debería permitir terminarlas. Nolan la miró. Algo se movió en sus ojos. Entonces asintió, se levantó y abrió el cajón donde aún descansaba el manuscrito de Ivy. No llamó a sus abogados. No emitió un comunicado de prensa. En cambio,
A la mañana siguiente, un sobresellado llegó a la oficina del rector de la universidad. Dentro había un manuscrito, el de Ivy. En la portada, una simple nota: esto es por lo que la están castigando. No incluyó ningún nombre ni título, solo la historia y la esperanza de que, entre tanto ruido, la verdad aún pudiera escucharse. Al atardecer, Ivy recibió un correo electrónico inesperado de la Junta de Becas. Solicitaban una reunión, no por disciplina, sino por reconsideración. La sala de juntas estaba en silencio, salvo por el movimiento de papeles y el zumbido del viejo ventilador de techo. Nolan estaba sentado frente al comité de becas. 5 miembros, todos mayores que él, lo observaban con educada sospecha. No llevaba traje ni corbata, solo una chaqueta desgastada y la misma expresión tranquila que tenía cuando acompañaba a Sophie a la escuela. No dijo su nombre ni mencionó su patrimonio. Simplemente deslizó una carpeta sobre la mesa. Una de las miembros, una mujer con mechas grises en la trenza, la abrió. Dentro estaba el manuscrito de Ivy. La chica de los recuerdos impreso en suave papel marfil. Sin portada, sin credenciales, solo una nota manuscrita sujeta con un clip en la parte superior. No necesita su permiso para escribir, solo el espacio para continuar. Nolan esperó mientras la hojeaban. Al principio, leyeron por obligación. Entonces, uno a uno, sus ojos dejaron de escudriñar. Sus dedos se ralentizaron. No entiendo, dijo un hombre vestido de pana. ¿Por qué nos muestra esto? Nolan se inclinó hacia adelante. Porque juzgaste su carácter a través de un titular. Pero su carácter vive en estas páginas. Silencio. Los miró a cada uno, tranquilo, controlado, pero su voz se quebró por un instante. Si escribir así no merece terminar la escuela, entonces este sistema no está roto. Tiene miedo. La mujer mayor miró la última página. Allí, escrita a mano por Ivy, había una frase. A veces no escribes para que te lean. Escribes para recordar quién eras antes de que el mundo te dijera que olvidaras. Cerró la carpeta y no dijo nada. Nolan asintió, se levantó y se fue. Nunca le contó a Ivy sobre la reunión. Simplemente regresó a casa y entró en el tranquilo rincón. Y ayudó a Sophie a poner la mesa para 3. Más tarde esa noche, mientras Ivy se acurrucaba bajo una manta en el sofá de su amiga, su teléfono vibró una vez. Solo unas palabras de la secretaria de la universidad. Señorita Lane, nos gustaría invitarla de nuevo. El campus se veía diferente cuando perdías algo y al volver lo encontrabas esperando. Ivy entró al patio como si fuera el primer día. Pero esta vez no le temblaban las manos. Los edificios eran los mismos, los ladrillos aún fríos, pero algo había cambiado. No el lugar. Ella. Al cruzar las escaleras de la biblioteca, una vocecita la llamó, señorita Ivy. Se giró. Sophie estaba de pie al borde del césped, sosteniendo una bolsa de regalo con las manos abiertas. Su mochila rebotaba con cada paso mientras corría para alcanzarla. Para ti, dijo Sophie. No es mucho, pero es para la historia. Dentro de la bolsa había un cuaderno blanco encuadernado en cuero, con las páginas impecables, intactas, y una pluma estilográfica con sus iniciales grabadas en el capuchón. Ivy parpadeó y luego susurró, Sophie, ¿por qué esto? La niña ladeó la cabeza. Porque la última historia que escribiste hizo llorar a papá, y porque si escribes más, quiero salir en ella. Ivy se arrodilló lentamente, con los ojos irritados. Ya lo estás. Sophie se removió nerviosa y añadió, elegí el color porque el blanco es lo que se usa para empezar de nuevo, y aún no has terminado. Detrás de ella, Nolan observaba desde la distancia. No se acercó, no la interrumpió, solo se quedó junto a la puerta, con los brazos cruzados, como si dejarle espacio fuera su única forma de estar cerca. Ivy Rose. Volvió a mirar el cuaderno. Durante meses, sus páginas habían estado llenas de disculpas, párrafos tachados,
preguntas que nadie respondía. Esta estaba vacía. No porque no quedara nada que decir, sino porque quizás por primera vez, ya no escribía para escapar. Escribía para regresar. Un regreso no al pasado, sino a sí misma. Sonrió y regresó a la biblioteca. El nuevo cuaderno, firmemente sujeto contra su pecho. El café estaba más tranquilo ahora. La multitud invernal se había dispersado y una suave música acústica sonaba de fondo. Afuera, los copos comenzaron a caer. Ligeros al principio, luego más densos, espolvoreando la acera con recuerdos. Ivy estaba sentada al fondo de la habitación, cerca de la ventana, con su nuevo cuaderno abierto, la primera página aún en blanco. Aún no había escrito ni una palabra, no porque no supiera qué decir, sino porque por primera vez en años, no escribía para sobrevivir. Escribía para empezar. Una sombra pasó sobre su mesa. Levantó la vista. Nolan dejó una taza de chocolate caliente y una carpeta de cuero que le resultaba familiar. La desgastada copia de su manuscrito aún tenía arrugas en las esquinas. No se sentó de inmediato, solo se quedó allí un momento, dejando que el silencio se instalara entre ellos. Pensé, dijo en voz baja, si ibas a escribir un nuevo capítulo, tal vez podríamos estar en la primera frase. Ivy parpadeó y cerró el cuaderno instintivamente. Sin promesas, dijo, pero su voz era más suave que antes. No pido nada, respondió Nolan. Solo un asiento en la mesa. Se giró para irse, pero antes de que pudiera alejarse, ella metió la mano en su bolso y sacó la pluma estilográfica que Sophie le había regalado. Se la ofreció. Escríbela conmigo, dijo, porque nadie debería tener que contar su historia solo. Nolan dudó un segundo, luego tomó el bolígrafo. Se sentó. Momentos después, una tercera voz llamó desde el otro lado del café. Hay sitio para uno más. Sophie entró corriendo, con las mejillas sonrojadas por el frío, arrastrando un pequeño cuaderno de bocetos en una mano y una corona de papel en la otra. Ivy rió y se deslizó. Siempre. No dijeron mucho después de eso. No hacía falta. Fuera de la ventana, la nieve caía con más fuerza, cubriendo la ciudad de silencio, como el primer día que se conocieron. Pero esta vez, la historia no estaba inacabada. Estaba empezando de nuevo. Nunca se pretendió que fuera un éxito de ventas. Ivy se lo recordó mientras se alisaba las arrugas del vestido, con los dedos ligeramente temblorosos. Se quedó entre bastidores, tras una fina cortina de terciopelo y nervios, esperando su turno. Había pasado un año, ni rápido ni lento, solo honesto. No había planeado publicar La chica de los recuerdos. Al principio, era solo una forma de darle a Sophie algo permanente. Un cuento de hadas donde los valientes no llevaban armadura y los monstruos no eran malvados, solo incomprendidos. Pero de alguna manera, esas páginas habían llegado a las aulas, a las manos que necesitaban sanación, a los rincones tranquilos de corazones como el suyo. Una voz gritó por los altavoces. Damas y caballeros, den la bienvenida a la autora de La chica de los recuerdos, Ivy Lane. Avanzó hacia la luz. El salón era modesto, un auditorio de biblioteca pública, sillas plegables, vasos de papel con jugo y café. La mitad de la multitud estaba compuesta por niños y padres cansados. Pero Ivy nunca se había parado frente a una sala llena de rostros que venían a buscarla. No hasta ahora. En primera fila, Sophie estaba sentada con las piernas cruzadas en su silla, luciendo la misma corona de papel de aquel primer día. Levantó la vista y le guiñó un ojo. A su lado estaba sentado Nolan, sin traje, sin la apariencia de un director ejecutivo, simplemente, como padre, como un hombre que una vez olvidó creer en historias inconclusas. Ivy ajustó el micrófono. Solía pensar que la memoria era algo que uno lleva consigo. Pero he aprendido que es algo que uno elige llevar o que elige reescribir. Asintió hacia Sophie. Este libro existe porque alguien muy pequeño me recordó que no todos los finales son permanentes.
Y a veces lo que llamamos el final es solo la última página del borrador equivocado. Hubo un silencio, de esos que no piden aplausos, sino que dan paso a algo más suave. Entonces Sophie se puso de pie. Sin esperar permiso, abrió la última página del libro y leyó en voz alta. Dicen que los recuerdos están hechos para conservarse, pero a veces los recuerdos más importantes son los que elegimos cambiar. Esta vez lo contamos bien. Un silencio invadió la sala, luego aplausos, tentativos al principio, luego firmes, y finalmente llenaron el espacio de calidez. Ivy miró a la multitud. Cerca del fondo de la sala, Nolan se había apartado. Ya no estaba junto a Sophie. Se quedó de pie detrás de la rosa, en silencio, con las manos juntas, sin reclamar espacio, sin adueñarse del momento, simplemente presenciándolo. Ella lo miró a los ojos. Él asintió una vez. Ella no lloró. Sonrió. Una de esas raras sonrisas fijas que le dedicas a alguien que te ha visto romper y se quedó de todos modos. Más tarde, después de que firmaran los libros y los niños preguntaran en quién estaba basado el conejo, y Sophie se hubiera quedado dormida en un puff, Ivy encontró a Nolan junto a la ventana mirando la calle. La nieve caía otra vez. Igual que ese día. No me lo esperaba, dijo en voz baja. Nolan se giró. Yo tampoco. Viniste, dijo ella. Siempre lo haré, respondió él. Incluso cuando estoy de pie. En la parte de atrás. Me ofreció una copia de La chica de los recuerdos firmada, pero no con tinta. Dentro, en la página de dedicatoria que había escrito, para el hombre que no me salvó, pero estuvo a mi lado hasta que pude salvarme. Y para la chica que nos recordó. A ambos como empezar de nuevo. Nolan bajó la vista a la página y luego la volvió a mirar. ¿Sigue sin haber un final feliz?, preguntó. No, dijo Ivy, acercándose. Solo un mejor comienzo. No se besaron. No lo necesitaban. Salieron juntos bajo la nieve que caía, pasaron por la biblioteca, por las farolas, por la versión de sí mismos que una vez fueron desconocidos. Y entraron en un capítulo que nadie había escrito. Aún. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si te conmovió, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. Cada día les traemos más historias conmovedoras que inspiran, sanan y nos recuerdan que el amor puede nacer en los lugares más inesperados. Nos vemos en la próxima historia.